El día de hoy vamos a analizar lo que ocurrió con el Estonia a mediados de la década de los 90. El incidente tuvo lugar aproximadamente 7 años después de Herald of Free Enterprise. Y aunque el caso es diferente, podría decirse que ambos fueron causados por una pérdida fatal de estabilidad debido al efecto de la superficie libre. Era el 27 de septiembre de 1994 y el crucero Estonia estaba finalizando su carga en el puerto de Tallinn. Tenía una eslora de 155 metros y un arqueo bruto de 15.500 toneladas. Al ser un ferry de crucero, era una especie de híbrido entre un crucero y un ferry, con capacidad para alrededor de 2.000 pasajeros y más de 400 automóviles. Para permitir el embarque de vehículos, contaba con una abertura en la proa. La sección exterior o visor proporcionaba protección contra el mal tiempo y formaba parte del casco exterior. Cuando llegaba al puerto, este visor se elevaba mediante una bisagra, dejando al descubierto la rampa de carga, que podía descender hasta el muelle para que los vehículos subieran. Ese día, el buque completó la carga y a última hora de la tarde, la rampa se cerró sellando la cubierta y el visor se bajó nuevamente, dándole protección a la rampa. Alrededor de las 7:15 de la tarde, zarpó del muelle para iniciar su travesía hacia Estocolmo, en Suiza, donde tenía previsto llegar a las 9:30 de la mañana siguiente. Al salir, presentaba una ligera escora a estribor debido a la forma en la que se había cargado la mercancía. Había demasiado peso en el costado de estribor, lo que desplazó el centro de gravedad ligeramente fuera de la línea central. No era muy grave y solo provocaba una escora de 1 o 2 grados. A lo largo de la noche, el Estonia continuó navegando a máxima velocidad mientras el viento y el estado del mar seguían empeorando. Para la medianoche, el viento había aumentado hasta los 30 o 40 nudos desde el suroeste, con olas formándose entre 3 y 4 metros. La escora a estribor del buque había aumentado desde la salida, principalmente porque el viento incidía por el lado de babor. El Estonia disponía de tanques de adrizado. Estos son tanques de agua utilizados para mantener los buques derechos, por razones de estabilidad y la comodidad de los pasajeros. Con una escora a estribor se puede bombear agua al costado de babor para devolver el buque a la vertical, pero una vez que ese tanque de babor se llena, ya no hay nada más que hacer y el barco simplemente continúa navegando con la escora. En el caso del Estonia, el buque seguía presentando una escora a estribor de entre 3 y 4 grados. Alrededor de las 12:25, el barco cambió de rumbo a 287 grados en un punto de recalada, afrontando el mal tiempo por la abertura de babor. El buque seguía balanceándose, así que para mejorar la comodidad de los pasajeros, se desplegaron los estabilizadores de aleta. Estos utilizan el movimiento hacia adelante del barco para generar una fuerza de adrizado, similar a la del ala de un avión. Sin embargo, es crucial señalar que los estabilizadores pueden amortiguar el balanceo, pero no el cabeceo del barco. Ese movimiento de cabeceo hacía que la proa subiera y bajara, golpeando violentamente las olas, y el visor recibía el impacto completo de cada una de ellas. Alrededor de las 1 a.m. se oyó un fuerte estruendo, cuando fallaron los pernos situados en la parte inferior del visor. En los siguientes 15 minutos, el visor se movió violentamente, dañando el casco y la rampa de carga. El agua comenzó a entrar en la cubierta de vehículos por los laterales de la rampa, donde el sello se rompió. En los siguientes 15 minutos, el visor se desprendió por completo, arrancando la rampa y cayendo al mar, golpeando el bulbo de proa mientras se hundía. Dado el carácter amplio y abierto de la cubierta de vehículos, el efecto de superficie libre provocado por la entrada de agua condujo a una pérdida total de estabilidad. Este efecto se ilustra fácilmente en un espacio abierto con agua moviéndose libremente. Con una pequeña escora, el agua se desplaza hacia el costado más bajo, añadiendo más peso en ese lado. Esto desplaza aún más el centro de gravedad fuera de la línea central, incrementando la escora y reduciendo la estabilidad general. A medida que entraba más agua en la cubierta de vehículos, coches y camiones se soltaron de sus amarres. Esto hizo que el Estonia desarrollara rápidamente una fuerte escora a estribor. Además, una particularidad del diseño del Estonia hacía que el visor de proa no fuese visible desde el puente de navegación debido a la superestructura. Disponían de un panel indicador, pero este mostraba que todo estaba en orden. Como los sensores seguían en su sitio, los oficiales no tenían forma de saber que el visor se había desprendido. Asumieron que la escora estaba causada por el mal tiempo, por lo que intentaron cambiar el rumbo a babor para modificar la dirección relativa del viento. Sin embargo, esa maniobra en realidad aceleró la escora, que superó los 90 grados en cuestión de minutos. Alrededor de las 1:20 se transmitió la primera alerta de socorro del Estonia. Por su posición, la señal no fue captada por las estaciones costeras, por lo que fue recibida inicialmente por el ferry de pasajeros Silja Europa. Se trataba, y sigue siendo, un crucero de 60.000 toneladas. Aquella noche navegaba de Helsinki a Estocolmo y se encontraba a 10 millas náuticas y media al noroeste de Estonia cuando recibió la llamada de socorro. Al ser el primer buque en responder, el Europa comenzó a gestionar las comunicaciones de emergencia por radio. El Mariela, otro ferry de crucero que cubría la ruta Helsinki-Estocolmo, también respondió y empezó a coordinarse con el Europa para tratar de determinar la posición del Estonia.
Unos 10 minutos más tarde, el Estonia realizó su última comunicación por radio y, de forma crucial, logró transmitir su posición a la Europa. A medida que la situación se hizo más evidente, más buques comenzaron a informar al Silja Europa para confirmar los mensajes y comunicar las acciones que estaban llevando a cabo. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Turku activó su plan de rescate, asumiendo el control de toda la operación y poniendo en alerta aeronaves de reserva. Rápidamente designaron al capitán del Silja Europa como coordinador de la zona del siniestro, encargándole la coordinación del rescate en el lugar de los hechos. A las 1:50 del 28 de septiembre de 1994, el Eco del Estonia desapareció de las pantallas del radar de la zona al hundirse bajo la superficie. 20 minutos más tarde, el Mariela fue el primer buque en llegar al lugar. El tiempo era tan severo que no pudieron arriar ninguna embarcación de rescate. En su lugar bajaron bolsas salvavidas para que las personas pudieran pasar desde las bolsas del Estonia a ellas y ser izadas a cubierta. 10 minutos después de la llegada del Mariela, el Europa llegó al lugar, seguido del Silja Symphony y el Isabela. Alrededor de las 3 de la madrugada llegó el primer helicóptero y comenzó a izar supervivientes desde el agua hasta los buques. Tan solo 3 horas después del hundimiento ya había 4 helicópteros y 8 embarcaciones en la zona. Los helicópteros se encargaban de trasladar a los náufragos desde el mar a los buques, o bien de llevarlos directamente a tierra para recibir tratamiento médico. Con el amanecer, el desastre de la escena surgió a la luz. Cada vez llegaban más embarcaciones, mientras los medios de superficie buscaban supervivientes, y las aeronaves los izaban desde el agua. A las 6:50, el primer coordinador de operaciones aéreas fue trasladado en helicóptero al Silja Europa, con radios portátiles de banda aérea para ayudar a gestionar todas las aeronaves. Para el mediodía, el rescate estaba siendo llevado a cabo por 19 buques y 19 helicópteros, todos coordinados en la zona por el equipo a bordo de la Europa. Pasaron la tarde rastreando el área, siguiendo patrones de deriva probables que habían sido calculados a partir de datos meteorológicos y corrientes. Y cuando veían algo en el agua, los buques llamaban por radio a los helicópteros para investigar. En la tarde, las operaciones de búsqueda finalizaron y la mayoría de los buques comerciales fueron revelados. Los buques gubernamentales asumieron las labores de recuperación. Tristemente, de las 989 personas a bordo, solo 138 fueron rescatadas con vida. 34 por buques y 134 por helicóptero. Recordando el desastre del Titanic, tras la tragedia del Estonia se introdujeron numerosos cambios. Se encontraron y probaron radiobalizas de emergencia que funcionaban correctamente, pero nunca se activaron porque eran del tipo manual y el buque se hundió demasiado rápido. Hoy en día las radiobalizas cuentan con activación automática. La respuesta de emergencia por parte de la tripulación también fue criticada, lo que dio lugar a nuevos requisitos en gestión de crisis y control de multitudes. Las normas sobre los registros de viaje también se actualizaron para mejorar las investigaciones tras los accidentes, y cosas como el rescate desde buques con escora y estabilidad de los barcos fueron modernizados. Hoy, lo que queda del Estonia sigue descansando en aguas internacionales en el lugar donde se hundió esa noche. Todo el emplazamiento está protegido por un tratado especial, el Acuerdo de Estonia, que entró en vigor en 1995. Este prohíbe expresamente a los países firmantes perturbar el lugar, mostrando el debido respeto a todos los que perdieron la vida esa noche. Y llegamos al final del video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte y pulsar la campanita para recibir una notificación cuando publique nuevo contenido. Hasta la próxima, gracias por ver el video y adiós.